Buenas tardes, soy Adriana Bautista, su asesora en la asignatura de Derecho Penal 2. Es muy importante pues que ustedes con la comunicación que la universidad les emita para las clases que son programadas, pues estén atentos e interactúen conmigo porque esa es la idea. No solamente es revisar la plataforma o revisar las pregrabaciones o las grabaciones que puedan realizar los docentes, sino también que hayan estos encuentros que son sincrónicos y que estamos aquí pues para el servicio de ustedes, para cualquier duda, sugerencia o inquietud que puedan tener. En la plataforma pues ya está el plan de evaluación, están las estrategias de validación de aprendizajes, que son 4. La unidad, el derecho penal se divide pues en 4 módulos. La unidad 1 que es derecho penal especial, la unidad 2 que son los tipos penales en el Código Penal, la unidad 3 que son los delitos de hurto y robo, la unidad 4 los delitos contra la cosa pública. Y como son 4 unidades, pues 4 estrategias de validación para que ustedes cumplan las actividades oportunamente. Si bien es cierto, cada actividad tiene una fecha de presentación, no es menos cierto que de mi parte yo flexibilicé esa situación y coloqué abierta la plataforma hasta el 17 de julio. Hasta el 17 de julio a las 11 de la noche aproximadamente, 23 horas de la noche, pues efectivamente la plataforma estará habilitada para ustedes y para la presentación de las actividades. Luego de esa fecha, sí la plataforma cerrará, se bloqueará y no tendrán oportunidad de subir las tareas que les fueron encomendadas en su oportunidad. Por ello tienen bastante tiempo para que ustedes las formulen, las realicen e inclusive antes de esa fecha las puedan presentar. Si no las presentan, pues lógicamente aplazarán la materia porque es necesario para mí comprobar esos validación de aprendizaje dentro de la plataforma. Tampoco admitiré ningún trabajo por correo electrónico, vía WhatsApp, nada que ver. El único medio para recibir los trabajos y el autorizado inclusive por parte de las autoridades del instituto es la plataforma o el aula virtual. ¿Okay? Así las cosas, pues es necesario también aclararles que ustedes pueden comunicarse conmigo, sugerirles por una cualquier vía, por la plataforma o por mi número telefónico, que ya también en el aula virtual les coloqué las directrices y le coloqué mi número telefónico para que ustedes se puedan comunicar conmigo por cualquier tipo de inquietud o de sugerencia, ¿ok? Con respecto al programa como tal, hoy vamos a dar prácticamente un repaso del derecho penal especial y el derecho, los tipos penales en el Código Penal. Con respecto a las demás clases, ya en la plataforma también están las clases grabadas, porque en esta materia pues ya la he dado en anteriores oportunidades y allí están las 4 o 5 encuentros sincrónicos de cada unidad en la plataforma. Por eso los invito a que inclusive ingresen por el canal de YouTube, revisen las clases y bueno, le den like si efectivamente pues es de su parecer. Y si no, pues bueno, la otra señal de costumbre. Pero espero que les sea de su gusto. En este orden de ideas, vamos a empezar propiamente con lo que es la materia y más efectivamente con lo que es el derecho penal especial. ¿Qué es el derecho penal especial? Es un conjunto de normas, efectivamente, que regulan o que contienen los elementos constitutivos de un tipo penal o de los tipos penales. Antes de hablar propiamente de los tipos penales, debo necesariamente hacer como un breve resumen de lo que son los delitos, para que ustedes sepan qué es un delito y cómo configuraría o cómo llegaría a ser un tipo penal establecido. Delito, en el concepto jurídico de un Hernández Grisante Aveledo, que para mí uno de los penalistas con más renombre y que efectivamente muy estudioso en esta materia de derecho penal, él dice que el delito es todo acto jurídico típicamente que está tipificado dentro de una norma y que efectivamente es antijurídico, culpable e imputable a un hombre. Entonces, es un acto, es típico, es antijurídico, es culpable, es imputable y es punible, castigado con una ley penal. Eso es lo que es el delito en su amplio aspecto, pero más en el aspecto del sentido jurídico del delito. ¿Por qué es necesario conocer lo que es delito en sentido jurídico? Porque esto tiene sus elementos positivos y tiene sus elementos negativos. ¿Cuáles serían los elementos positivos del delito? El acto, que es la acción.
la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad relacionada con la pena. ¿Qué es un acto? El acto es todo aquello que estando en mi mente se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza? Si yo pienso que me voy a hurtar un teléfono, lo tengo en mi mente, pero lo ejecuto y voy y me hurto el teléfono de una cartera que puede estar en un mueble, en una silla, qué sé yo. Eso que yo lo intencioné y que lo pensé, lo ejecuté con un movimiento de sustracción de un teléfono sobre un bien mueble. Efectivamente se materializó, por eso es acto, una acción. Todo lo que yo genere un movimiento y que efectivamente haya una reacción en el mundo exterior. Esa es la acción. Típico, ese acto que yo realicé tiene que estar encuadrada en una norma. Si yo efectivamente, teniendo la intención y la ejecuté, agarré un teléfono que estaba en una cartera y no era mía, es un hurto. Ese hurto es un hurto simple. Está tipificado en el Código Penal venezolano, que es la norma sustantiva por referencia y es donde tipifica cada hecho en un tipo penal o en una norma. Entonces, ¿qué sería? La adecuación de ese hecho en una norma y en este caso en una norma penal. Necesariamente toda esa conducta debe estar contenida en una ley. Si no está contenida en la ley, no existiría un tipo penal y lógicamente no habría delito. Segundo elemento del delito, tipicidad. Tercer elemento del delito, antijuricidad. ¿Qué es antijuricidad? Todo lo que es contrario a derecho, lo que es antagónico, lo que choca con las costumbres inclusive morales. Si yo ejerzo un hurto, lógicamente que eso es malo, ¿verdad? Como es malo, es una conducta contraria a derecho, contraria a lo bueno. Y como es contraria a derecho, es antijurídica, o sea que va en contra de la ley. ¿Ok? Culpabilidad, ese es el tercer elemento del delito, positivo. Culpabilidad, cuarto elemento del delito. ¿Qué es la culpabilidad? Todo ese juicio de reproche que efectivamente se le hace a una persona por la comisión de ese hecho delictivo. Si efectivamente actuó, está tipificado y es antijurídico, pues hay un juicio de reproche donde se le va a abrir un proceso penal por su actuación. ¿Okay? Imputable. Imputabilidad es una capacidad. Cuando la persona se presume que es capaz o que puede ser declarada penalmente responsable de sus actos. Es capaz si efectivamente es mayor de 18 años. Si es mayor de 18 años es jurisdicción ordinaria, jurisdicción de adultos. ¿Qué sucede si es menor de 18 años? Pues también es imputable, pero por el sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Y hasta cuándo es imputable un adolescente? De 14 a 18 años. Ajá, ¿y qué sucede si cometió el delito teniendo 13 años? Es inimputable. No tiene la capacidad para ser declarado penalmente responsable de sus actos y como no tiene esa capacidad, pues lógicamente es inimputable y no va a ser castigado por la ley penal. Va a ser castigado y en todo caso ni sería castigado, sino va a ser reprendido, por llamarlo así, con una sanción no coercitiva, no coactiva, pero orientadora de conducta. Eso es lo que le sucede en caso de un niño, un adolescente de 13 años que comete un hecho delictivo, es inimputable, no es castigado penalmente o responsabilizado penalmente de sus actos, ni él ni sus padres, y lógicamente pues se le aplican son medidas de protección. Si es de 14 años a 17 años con 11 meses y 364 días, es imputable, pero bajo el sistema de justicia penal juvenil. Y si tiene 18 años, es imputable de jurisdicción ordinaria de adultos. ¿Okay? Ojo con eso. En cuanto a la punibilidad o penalidad, son todas aquellas condiciones que efectivamente, habiendo transgredido la norma, porque actuó, porque está típica, porque es antijurídica, porque es culpable y porque efectivamente es imputable, pues generan unas condiciones objetivas de punibilidad que marcan más a la pena. Dependiendo pues del tipo de hecho que cometió, pues va a ser castigado de acuerdo a una pena establecida, sea en el Código Penal, sea en una ley especial o si es en materia de justicia penal juvenil a las sanciones previstas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Esos son los elementos positivos del delito. Ahora vamos a los elementos negativos del delito. ¿Cuáles serían? De la acción, la omisión. Recuerden que todo acto también se castiga por acción o por omisión. No necesariamente tiene que ser por acción, sino también por omisión. ¿Cuál sería, en todo caso, ese elemento negativo? La ausencia de acción. ¿Cuál sería la ausencia de acción como elemento negativo? Los actos reflejos. Esos son elementos negativos propios del delito en general. La ausencia de acción, por ejemplo, el acto reflejo. Que todo esto ustedes ya los tienen que saber porque ustedes tuvieron que haber visto penal ya, penal general, y esto solamente es un repaso para entrar a lo que es penal especial. El segundo elemento negativo sería la atipicidad. Atípico, lo contrario a atípico. Atípico que no es punible, que no está catalogado específicamente en una ley penal y como no es típico, no está encuadrado, no está descrito, no está previsto ni en una ley penal, sea sustantiva o ley especial o ley orgánica que encuadre ese hecho en una norma, pues lógicamente es atípico. El tercer elemento del delito, la ausencia de antijuricidad, que son las llamadas causas de justificación, por decir, el cumplimiento de un deber, el obrar conforme a derecho y demás. La ausencia de culpabilidad, que también, bueno, es si hay ausencia de culpabilidad, pues lógicamente no hay juicio de reproche, y uno de los ejemplos claves es el error. Cuando hablamos de error en el golpe o error en la persona, son ausencias de culpabilidad. Y ausencias de imputabilidad, bueno, en los casos de adolescentes, pero recuerden que en adolescentes pues también está el sistema de justicia penal juvenil venezolano. Y en cuanto a la pena, las condiciones, ausencia de condiciones objetivas de punibilidad y de penalidad. En el caso de la punibilidad y penalidad, por lo menos cuando en el incesto es una parte muy particular que dice que cuando es del escarnio público o fue al público o el público efectivamente observó que había esa materia o ese delito de incesto. Si eso no es del escarnio público, pues lógicamente allí no habría forma de reprimirlo porque es un delito muy subjetivo e íntimo. Como es íntimo, pues nadie se da cuenta. Lógicamente, si nadie se da cuenta, nunca va a ser punible, no va a tener ausencia de las condiciones objetivas de punibilidad, porque se va a abrir un proceso penal por un hermano o una hermana que están cometiendo actos de incesto porque nadie los va a saber. ¿Sí me explico? Por eso todas estas premisas que les estoy dando, es necesario que ustedes se conecten para que efectivamente yo pueda socializar con ustedes estos puntos tan importantes que son, y más para los que se van a por esa rama del derecho penal. ¿Okay? Y las condiciones objetivas o ausencias de condiciones objetivas de penalidad, en el caso de que efectivamente cuando hay disturbios y demás, si esa persona que participó de una u otra manera en ese disturbio, pues se retira. Si se retira, pues lógicamente no va a haber algún modo de poderla aprender porque efectivamente pues ella se retiró del disturbio y no se le abrió el proceso penal y lógicamente no va a llegar ni siquiera a ser presentado en un tribunal y pues lógicamente va a tener ausencias de penalidad porque nunca va a ser condenado. ¿Okay? Todas estas situaciones, tanto las condiciones, los elementos positivos como los elementos negativos del delito, son determinantes para entrar a lo que es penal especial, que penal especial son los elementos constitutivos del tipo. ¿Y cuáles son esos elementos constitutivos del tipo? Para mí son tres factores fundamentales y que inclusive el doctor Nando Grisante Aveledo lo señala así, que son los sujetos, el verbo rector, el bien jurídico protegido o el objeto jurídico protegido. ¿Cuáles serían los sujetos? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto activo, es la persona que agrede, que acciona, que efectivamente hace uso de los elementos del delito, esos elementos de la acción, de la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y de pena, ¿verdad? Al hacer uso de esos elementos, pues lógicamente hay un sujeto y es el sujeto accionante, es el sujeto agresor, es el imputado, por decirlo así. El sujeto pasivo es quien recibe esa ofensa, quien recibe la agresión. Como está recibiendo la agresión es el pasivo, porque es la persona que recibe toda la ofensa del agresor.
El bien jurídico protegido va a depender de lo que en ese momento se está cercenando. Si se cercena la vida, el bien jurídico protegido es la vida. Si lo que se quiere o lo que se buscó en ese momento es hurtar o robar algún bien mueble, pues lógicamente el bien jurídico protegido es la propiedad. Así con cada cosa. Cada articulado de la norma sustantiva penal, en este caso del Código Penal por excelencia venezolano, tiene dentro de su texto los verbos. Me permito leer el artículo 405 para que ustedes puedan observar. Artículo 405 del Código Penal. Cuando entren a mis clases, tengan el Código Penal. Dice, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Sujeto activo. Es un sujeto activo en todo caso indeterminado, porque me está diciendo el qué. El qué, al decir el qué, una persona. Es el que, es una persona, sea hombre o mujer, no tiene una cualidad especial, solamente que dio la muerte. El qué, hombre o mujer, sujeto activo. Haya dado muerte a alguna persona. Sujeto pasivo, pues la persona que efectivamente falleció. El verbo rector. ¿Cuál es el verbo rector en este caso? La intención. Por eso es un homicidio intencional simple, el 405. El verbo rector es la intencionalidad. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues la vida. La muerte de alguna persona es la vida. Así con cada artículo. Vámonos con el del robo agravado para que lo vean, o robo arrebatón. El verbo rector. 4, 5, 5, 60. Ajá. 4, 5, 5. Robo genérico. Quien por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito que se le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste será castigado con prisión de 6 a 12 años. Sujeto activo. Quien por medio de violencia. ¿Quién? Sujeto activo indiferente. ¿Quién? Sea hombre o mujer. Verbo rector, violencia o amenaza, porque me está diciendo quien por medio de violencia o amenaza. Violencia que efectivamente exteriorizó su conducta, su acción y fue violenta. O amenazó, dijo que le iba a pasar tal cosa si efectivamente no entregaba lo que él pedía. Ese es el verbo rector, la violencia y la amenaza. De graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido ahí mismo al detentor u otra persona. ¿Cuál es el verbo rector? El bien jurídico protegido. Tanto las personas como las cosas, porque puede ser que lesione efectivamente producto de ese robo, pero más va dirigido a un delito contra la propiedad, porque casi siempre este tipo de robos genéricos, por medio de esa violencia o amenaza, lo que busca es obtener un bien. ¿Cuál es ese bien mueble? Bueno, una cartera, un celular, el vehículo y demás. Pero son robos genéricos que efectivamente van dirigidos a violentar, amenazar para la obtención de un bien mueble. ¿Y quién? Un sujeto activo de manera indiferente. Por eso es un sujeto activo indiferente. Y un sujeto pasivo también indiferente. El sujeto pasivo no tiene ninguna cualidad especial. Cosa distinta sería cuando hablamos de un homicidio de un alto funcionario y demás. El sujeto pasivo sería el sujeto pasivo calificado. O si hablamos de un parricidio, cuando el hijo o la hija cercena la vida de su padre, pues el sujeto activo es calificado porque es la hija o el hijo, y el sujeto pasivo también es calificado. Va a depender en todo caso de la cualidad o de la condición que tenga tanto el agresor o la víctima o el victimario con la víctima, y a su vez con lo que genera en el mundo exterior. ¿Ok? Esos son los delitos, en todo caso, que están previstos en la norma sustantiva penal, y que por eso se habla de derecho penal especial. ¿Ok? Ahora bien,
En cuanto a la unidad 1, que habla de derecho penal especial, que es lo que estamos viendo y es lo que yo les estoy diciendo, de qué es lo que abarca el derecho penal especial, que son los elementos constitutivos del tipo, cuáles son los sujetos, el verbo rector, y efectivamente pues habla allí de los delitos contra las personas, que ya vimos el homicidio. La unidad 2 habla de los tipos penales en el Código Penal. ¿Y cuáles son los tipos penales en el Código Penal? Todos los comprendidos en el libro segundo del Código Penal. Ahí yo les expliqué que ustedes deben hacer un esquema, un mapa conceptual sobre los tipos penales. Cuando hablo de tipos penales, son las conductas adecuadas o encuadradas en una norma. No son penas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en anteriores semestres me hacen un esquema de las penas, penas corporales, penas de presidio, de prisión. Yo no estoy pidiendo penas, yo estoy pidiendo tipos penales que se diferencian. Las penas es una cosa, las penas corporales, de presidio, de prisión, de arresto y demás, y otra cosa son los tipos penales. ¿Y cuáles son los tipos penales? Todas las conductas encuadradas en una norma. ¿En cuál norma? En este momento las que están catalogadas en la norma sustantiva penal por excelencia en Venezuela, que es el Código Penal, que abarca desde el libro segundo. El libro tercero ya son las faltas, que también lo vamos a ver, pero todo lo que está comprendido en el libro segundo son los tipos penales más, por decir, no importantes, sino los que más se utilizan. Hay otros tipos penales que están en leyes especiales, o que estando aquí están previstos también en leyes especiales y se adecúan más los de las leyes especiales y efectivamente se aplican los de esas leyes. También, bueno, ahí abarcan muchas cosas, ¿no? El principio de favorecimiento al reo, bueno, tantas cosas o dependiendo de la forma inclusive en que caracteriza cada tipo penal. Por eso es importante que ustedes manejen bien el código y verifiquen. Ok, la profesora me está hablando del libro segundo del Código Penal. A partir del libro segundo, me va a establecer todos los tipos penales comprendidos allí, desde los delitos contra las personas hasta los delitos inclusive contra la cosa pública, el orden público, la fe pública y demás. Y las penas, que es diferente, que eso no lo pedí y no está comprendido dentro de la unidad, porque eso fue parte de lo que ustedes pudieron haber visto en penal general, estar pues al inicio del artículo del Código Penal, que también inclusive los invito a que los lean para que no se les pueda, pues en todo caso, olvidar, ¿no? Cómo está comprendida las penas y demás. Sin embargo, lo que vamos a desarrollar en penal especial es todos los delitos previstos en el libro segundo. Y parte de la unidad 1 habla de lo que es efectivamente los delitos contra las personas. ¿Y cuándo empiezan los delitos contra las personas? En el título 9, a partir del artículo 405. Y en ese título 9, el artículo 405, hablamos del homicidio. Ya hablamos del homicidio intencional simple, luego viene el 406, que es el homicidio calificado, que establece tres numerales con dos literales. ¿Y por qué indica que es calificado? Porque va dirigido en el primer ordinal por el medio que se utiliza. Si es veneno, si es sumersión, si es incendio, si es por motivos fútiles y innobles, por eso se llama calificado, porque haciendo uso del homicidio intencional simple utiliza otros medios, otras formas de cercenar la vida. Por eso tiene una cualidad especial. El segundo literal, cuando concurren de esas numerales del ordinal 1 o más circunstancias. En la de tercero, para los que perpetren, porque es calificado lo que hablábamos del parricidio y demás, los que lo perpetren en la persona de su ascendiente, de su descendiente, de su cónyuge. Aunque con respecto a la cónyuge está la ley ahorita, la ley de género, la ley de violencia contra la mujer, que efectivamente pues establece ese tipo penal, ¿no? Propiamente, cuando el esposo o su pareja cercena la vida de su esposa. El B cuando es de altos funcionarios y demás. ¿Okay? El 407 habla de los agravados, el homicidio agravado, y allí habla de las personas que cometen el homicidio en la persona de su hermano, de también altos funcionarios, vicepresidentes, magistrados de la República y demás.
Eh, este tipo de delitos, pues lógicamente no merecen ningún tipo de beneficio procesal. Prácticamente pues tienen que ser cumplidos con todas las formalidades de ley y demás porque son delitos demasiado graves. Bueno, para mí el homicidio es el delito más grave por naturaleza. Cercenarle la vida a otra persona, independientemente de la justificación que dé el cercenador, es lo más grave que puede haber, porque la única ser en todo caso que le puede quitar la vida a una persona es Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos ese poder. Y teniéndolos, porque bueno, sí se puede hacer, ¿no? Se puede ejecutar, se puede materializar esa intención, pues lógicamente que es un pecado y lo más aberrante que puede haber, existir en el mundo. Y eso es parte pues de la humanidad y de la debilidad del alma, que eso es otra parte de las diferentes, bueno, teorías y asignaturas que ustedes ven en cuanto a que por qué una persona comete un hecho delictivo, por qué una persona es criminal, por qué una persona es un delincuente. Bueno, ahí ya intervienen diferentes factores, pero ya eso es propio de materias como criminología, sociología, criminología forense y demás. Ahorita lo que estamos tratando es solamente tipos penales, ¿ok? El homicidio culposo, que ya va más dirigido a negligencia, impericia, inobservancia de las leyes. El homicidio con causal, cuando hay causas persistentes. Cuando hay causas persistentes en un homicidio causal. Si por decir A quiere matar a B, pero A no quiere, no sabía que efectivamente esa persona a quien le iba a cercenar o que la iba a lesionar tiene una condición especial, por decir es hemofílico. Efectivamente A va con la intención y lo agrede, pero le causa su cortadura en un lugar que no es una zona comprometida o no afecta un órgano vital del ser humano, del cuerpo, que con esa herida cualquier ser humano normal hubiese podido superarla. Sin embargo, por esa causal persistente, pues efectivamente B fallece. Porque es hemofílico y pues producto de la herida, pues fallece en un homicidio con causal. Homicidio preterintencional, cuando la intención va más allá de lo que quería. No tenía la intención de matar, solamente tenía la intención de lesionar. Pero su actuación lo llevó a efectivamente que la otra persona pues se muriera, falleciera, se sanara la vida. ¿Cómo sucede esto? Si A, teniendo la intención de lesionar, empuja a B, pero B pisó mal y se pegó en la cabeza, empujándolo solamente A, y B fallece, hay un homicidio preterintencional. Va mucho más allá de la intención. A no quería matar a B, pero producto de la acción que ejecutó, que era lesionarlo, empujarlo, darle un golpe, B trastabilló, se cayó, se pegó en la cabeza y como producto del golpe en la cabeza, pues falleció. Un homicidio preterintencional. Bueno, muchachos, esos son los tipos penales de manera general de contra las personas, lo que abarca la tipología como tal o lo que es el delito en su sentido jurídico. Y posteriormente, pues cada uno sus rasgos particulares en cuanto a sujeto, verbo rector y bien jurídico protegido. Eso es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Los invito a que vean el canal YouTube porque allí están ya las clases pregrabadas. Hoy era darle como un paseo por esas unidades porque ya las clases están por YouTube y los invito a que las vean y que cumplan con todas esas estrategias de validación. Bueno, hasta luego y aproximadamente en 15 días nos vemos. Chao.